Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 1 de noviembre del año 2023 con este apunte de este concepto llamado sola fide. ¿Qué significa sola fide? La sola fe. ¿Y qué relación tiene? Está bien, significa la sola fe. Pero ¿a qué se refiere con la sola fe? A que el hombre es salvo, está justificado ante Dios por la sola fe. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿y qué pasa con las obras? Una cosa es la fe y por otro lado tenemos las obras. O sea, ¿basta con que tenga fe para que sea justificado? ¿O necesita tener ciertos méritos de obra también? ¿O quizás podrían las obras excluir a la fe? Bueno, esta es una discusión que se ha mantenido en el mundo religioso, sobre todo porque es Martín Lutero la que la consolida en sus obras. Aunque en todo caso, nosotros ya podemos observar a ciertos intelectuales anteriores a Lutero que ya hablaban sobre una especie de justificación por la fe. Podríamos ver que hay pioneros de la Reforma que de alguna manera acertaron también junto con Lutero esto de la sola fide. La doctrina de la sola fide, porque es una doctrina, afirma que el perdón entonces de Dios por los pecadores culpables se concede y se recibe a través de la fe, excluyendo todas las obras, incluso las buenas obras. ¿Y esto tiene justificación bíblica? ¿Está en las Sagradas Escrituras todo esto? Bueno, en ciertos pasajes la verdad es que sí, lo podemos ver, por ejemplo, sobre todo en el Romanos, ¿ah? La carta a los Romanos, sobre todo ahí se habla mucho de la fe. En Romanos 14:23 se dice, todo lo que no procede de la fe o no se realiza en ella es pecado. Como podemos ver, ahí ya tenemos un versículo que habla de la fe como importante. O sea, todo lo que se hace sin fe es pecado. O sea, si podríamos pensar entonces, si una obra se hace sin fe, es pecado. ¿Mm? Hay otras más. Por ejemplo, tomen en consideración el Romanos 3:28 que dice, así que concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Por lo tanto, también tenemos no solamente en este sentido la boca de Lutero, ¿no? O de los reformistas, sino que también tenemos ciertos antecedentes de los versículos bíblicos que nos hablan de que el hombre está justificado por la fe. Bueno, entonces, sin más dilación, vamos a ver el desarrollo de este concepto de la sola fide. Bueno, si nosotros nos retrotraemos a la iglesia temprana, nos vamos a encontrar con los padres tempranos como Clemente de Roma, que fue uno de los primeros en establecer que el hombre es salvo o justificado por la fe sola. De hecho, aseveraba Clemente, él mismo decía, no somos justificados por nosotros mismos, sino por la fe. Bueno, hay algunos estudiosos de Clemente también, por otro lado, que aseguran que el filósofo sostenía que la fe llevaba naturalmente a las buenas obras. Quien tenía fe justamente después realizaba buenas obras. Igualmente Juan Crisóstomo, quien pensaba que la justificación del hombre no va por las obras porque Dios siempre demanda una perfecta obediencia. Y eso no es posible, digamos, con las fuerzas del hombre. En consecuencia, el único modo de ser justificado es por medio de la gracia, decía Juan Crisóstomo. Quizás, claro, no es tan exacto como decir la fe, pero debe haber
debe haber gracia, ¿no? Otro autor es Ambrosio, quien sostiene que la fe sola justifica al creyente liberándolo de la carga de la ley de las obras. Sin embargo, también creía que las obras eran fruto de la fe. ¿Mm? Por lo tanto, podemos ver que los padres tempranos ya tenían ciertas nociones. No se discutía esto, por cierto, no se discutía como en la época de Lutero. ¿Mm? Como las discusiones, por ejemplo, que Lutero tuvo con Juan Eck, por darles solamente un modelo, ¿no? No, en la iglesia temprana se hablaba de estas cosas, pero no se le ponía mayor atención. Ahora bien, hay un punto muy controversial con la figura de San Agustín de Hipona, porque la verdad es que en la obra de San Agustín nosotros podemos ver la importancia de la fe. Nosotros tenemos un podcast, de hecho, sobre el concepto de fe en Agustín y de un concepto que es epistemológico, ¿no? Que Agustín aventuró, el nisi credideritis non intelligetis, perdón, que es sin creer no se puede comprender. O sea, yo para comprender algo, primero tengo que poner fe de que lo que me están hablando, de lo que me están explicando, es verdad. Y después yo puedo objetar y todo. Pero yo primero tengo que partir con la fe. Tengo que partir con aceptando y reconociendo la autoridad del profesor, en este caso, o de quien me esté hablando, ¿no? Era muy importante la fe en San Agustín. Y bueno, Martín Lutero se apoyó bastante en las obras de San Agustín de Hipona para hablar sobre la fe. Sobre todo en una obra de San Agustín que es llamada Sobre el Espíritu y la Gracia. Esta es una obra de la que Martín Lutero, por cierto, que se agarra enormemente. La cita una y otra vez. De verdad que es de las fuentes quizás que tiene Lutero más sólidas con respecto a cómo se entiende la fe. De hecho, Agustín en este texto relaciona la fe con el espíritu. Dice, Agustín cita el segundo de Colosenses 3:6. La letra mata, más el espíritu vivifica. La letra, ¿a qué se refiere con eso? La letra de la ley. ¿Ah? La letra de la ley. Y la ley son, ¿no es cierto?, las obras del Antiguo Testamento, etcétera. En cambio, el espíritu, la fe, vivifica. Uh-huh. Eso es lo que dice Agustín en este texto del espíritu y la letra. De hecho, Agustín siempre relaciona más las obras con los judíos, con el Antiguo Testamento. En cambio, la fe está más relacionada con el Nuevo Testamento, con los cristianos, etcétera. De hecho, incluso el mismo San Agustín en esa obra cita el Romanos 3:27, que dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. El que Lutero haya utilizado a San Agustín hace que la reforma comience a tener aceptación ya por sus contrarios, pero aún más por ciertos hombres que criticaban a la escolástica. Por eso muchos han dicho que Lutero en realidad crea y esto lo he leído en algunos papers, agustinismo desviado. Los contrarios de Lutero dicen, no, Lutero no está interpretando correctamente a Agustín. Toma la obra de Agustín a su favor y comienza a generar una teología. Por una parte, Agustín dice que la fe podría justificar las obras si es que el Espíritu Santo interviene, porque el Espíritu Santo está derramado en nosotros en todo caso. Para Martín Lutero, las obras que pueden justificarse siempre por medio de la fe son los mandamientos, es decir, el decálogo, los 10 mandamientos, únicamente pues la fe ya encierra los mandamientos. Esta división siempre de fe y obras las hacían los anteriores a Lutero. Agustín también la hace, pero Lutero dice no.
La fe ya encierra los mandamientos. O sea, yo necesito solamente tener fe. Porque claro, una cuestión es que una gran crítica a Lutero en sus comienzos era, bueno, si nosotros estamos justificados solamente por la fe, ¿qué pasa con los 10 mandamientos entonces? Y Lutero, en una obra que se llama Las Buenas Obras, dice ahí que la fe ya encierra, o sea, tener la fe ya encierra los 10 mandamientos. ¿Mm? En cambio, los anteriores Lutero siempre los trataban de dividir los conceptos entre fe y obras, ¿no? No obstante, hay otros que aseguran que la teología de Agustín y Lutero son lo mismo, son lo mismo. De hecho, es el mismo Agustín en la obra antes mencionada, que dice que la ley de las obras es la ley de los judíos y la ley de la fe es la ley de Cristo, donde ambos, obviamente, Agustín también está de acuerdo. El teólogo estadounidense Thomas Schreiner observa que Agustín de Hipona se diferencia de los reformadores en el modo de entender la palabra justificar, la cual se entiende como hacer lo justo y no declarar lo justo, y por eso negó la justicia imputada. También vio la salvación como un proceso, a pesar de que por otro lado consideraba la salvación de la gracia. Estos puntos de vista orientados hacia la salvación, que tienen similitudes con los puntos de vista que los reformadores creerían más tarde, ¿no? Entonces hay una discusión, yo creo que todavía está esta discusión abierta, de entre si la teología de San Agustín con respecto a la fe, o el concepto de fe en Agustín, es el mismo que el de Lutero. Lutero, por cierto, es un hecho que se agarra de toda la teoría de la fe de Agustín, ¿no? Pero es una discusión si realmente la desvía. Bueno, es una discusión que todavía, obviamente, por ser discusión, no tiene un fin determinado. Y de San Agustín vamos al periodo de pre-reforma. Los principales pre-reformistas fueron Pedro Baldo, Juan Wycliffe y Jan Hus. De hecho, Martín Lutero siempre los consideró en sus escritos junto con Girolamo Savonarola, Lorenzo Valla y Juan Wessel Gansford. Entre estos intelectuales podemos ver que en especial en Juan Wycliffe se señalaba: confía plenamente en Cristo, confiar plenamente en sus sufrimientos, cuidado con buscar ser justificado de otra manera que no sea por su justicia. La fe en nuestro Señor Jesucristo es suficiente para la salvación. O sea, aquí ya lo está diciendo Juan Wycliffe, ¿no? Que la fe en nuestro Señor Jesucristo es suficiente para la salvación. Savonarola, Girolamo Savonarola, identificaba la fe rechazando las obras, diciendo que éstas son resultado de la predestinación y no la causa de la predestinación. Eso eran los pre-reformistas, ¿no? Vamos con el luteranismo, vamos con ya Martín Lutero y ver qué pensaba sobre y cómo llegó a estas conclusiones de la sola fe. Los luteranos y los protestantes reformados, así como otros, basan la sola fe en el hecho de que el Nuevo Testamento contiene casi 200 declaraciones que parecen implicar que la fe o la creencia es suficiente para la salvación. Por ejemplo, en el Juan 11:25, que dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. También están las palabras que ya hemos repetido de Pablo en la carta a los Romanos, Romanos 3:28. De modo que concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahí ya tenemos algunos pasajes, ¿no? Bueno, Martín Lutero estudió el libro de los Salmos y las epístolas paulinas a los Gálatas, Hebreos y Romanos. Mientras estudiaba estos pasajes de la Biblia, llegó a ver el uso de términos como penitencia y justicia por parte de la Iglesia Católica Romana de nuevas maneras. Se convenció de que la Iglesia Católica Romana era corrupta a su manera y había perdido de vista lo que él consideraba varias de las verdades de fe mediante la gracia
de Dios. Por lo tanto, comenzó a enseñar que lo central del cristianismo, lo más importante para Lutero, era la doctrina de la justificación, es decir, el acto de Dios de declarar a un pecador justo, solo para salvación o redención, que es un don de la gracia de Dios, alcanzable exclusivamente a través de la fe en Cristo. Lutero llegó a entender la justificación como enteramente obra de Dios. Cuando se menciona la justicia de Dios en el Evangelio, es la acción de Dios de declarar justo al pecador injusto que tiene fe en Jesucristo. La justicia por la cual la persona es justificada, es decir, declarada justa, no es la suya. Teológicamente no hay una justicia propia de la persona, sino la de otro que es Cristo. O sea, la persona justificada por justicia ajena es por Cristo. Por eso, solo la fe hace justo a alguien y cumple la ley, dijo Lutero. La fe es aquello que trae el Espíritu Santo por los méritos de Cristo. Así, la fe para Lutero es un don de Dios y una confianza viva y audaz en la gracia de Dios, tan segura del favor de Dios que arriesgarse 1000 veces a morir confiando en ella. Esta fe capta la justicia de Cristo y se apropia de ella para el creyente. El concepto de justificación en Lutero lo podemos ver en los artículos de la Esmalcada. ¿Qué es la Esmalcada? Los artículos de la Esmalcada son un sumario de la doctrina escrita por Lutero en el año 1537 para una reunión que se llamaba la Liga de Esmalcada, para un previsto concilio ecuménico de la Iglesia. ¿Mm? Es un texto son artículos de doctrina luterana. Y fíjense fíjense el artículo, dice, el primer y principal artículo es este: Jesucristo, nuestro Dios y Señor, murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Romanos 3, 24 al 25. Solo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. Y Dios cargó en Él la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53, 6. Todos han pecado y son justificados gratuitamente, sin obras ni méritos propios, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, en su sangre. Romanos 3, 23. Esto es necesario para creer. Esto no puede ser adquirido o captado de otra manera por ningún trabajo, ley o mérito. Por tanto, es claro y cierto que sólo esta fe nos justifica. Nada de este artículo puede ser cedido o entregado, aunque el cielo y la tierra y todo lo demás caigan. Marcos 13:31. Ese es un artículo de la Esmalcada. Bueno, pareciera ser entonces que por cierto que la fe está justificada, ¿no? La fe es algo importante, no solo para los luteranos, para los católicos y para todos los que tienen por lo menos las religiones abrámicas que hemos visto en el blog, ¿no? En cuanto a la Biblia, Lutero añadió la palabra allein. Esto no sé cómo se dirá en alemán, pero cómo se pronunciará, pero allein con doble L significa solo en alemán. Y Lutero añadió la palabra allein a Romanos 3:28 de manera controvertida para que dijera: así que ahora sostenemos que el hombre es justificado sin la ayuda de las obras de la ley, solo mediante la fe. Claro, entonces si nosotros vamos a consultar, si nosotros ponemos en internet, o vaya usted a su Biblia y pone el Romanos 3:28, va a decir: así que concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero se fijan que no dice, digamos, si usted lo busca por ejemplo, aquí tenemos uno en Reina Valera. No dice por la sola fe, sino que dice justificado por la fe, no por la sola fe. Tengo además acá la Biblia de nuestro pueblo,
por Luis Alonso Schockel, la Biblia del Peregrino América Latina. Y si uno se va de nuevo al Romanos 3:28, dice, porque nosotros afirmamos que el hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley. Entonces, esto que añade Lutero, que es por la sola fe, puede ser controversial, puede ser que puede pensar usted que está manipulando de alguna manera las escrituras. Y por cierto, la palabra solo no aparece en los manuscritos griegos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Lutero reconoció este hecho, pero defendió su traducción sosteniendo que el adverbio solo, es decir, allein, era requerido por el idioma alemán. Fíjense lo que dice Lutero, esta es la explicación. Sabía muy bien que la palabra solum, solo en latín, no está en el texto griego latino. Es un hecho que estas 4 letras S-O-L-A no están. Al mismo tiempo, pertenece allí si la traducción quiere ser clara y vigorosa. Quería hablar alemán, no latín ni griego, ya que era el alemán el que me había comprometido a hablar en la traducción. Pero es propio de nuestra lengua alemana que al hablar de 2 cosas, una afirmada y otra negada, utilicemos la palabra solum, allein, junto con la palabra nicht, que es no, o kein, que es no también. Por ejemplo, decimos el granjero trae allein, ¿no es cierto?, solo grano, y kein, ningún dinero. Es decir, el granjero trae grano y solo grano y ningún dinero. O sea, esa era la forma de hablar para los alemanes y por eso, de alguna forma, Lutero añade la palabra, el adverbio en este caso, solo, que quedaría traducido como sola fe. Lutero afirmó además que sola se usaba en traducciones teológicas anteriores a él y este adverbio aclara el significado que pretendía Pablo. Dice aquí de nuevo Lutero, no soy el único ni el primero en decir que solo la fe hace a uno justo. Estaban Ambrosio, Agustín y muchos otros que lo dijeron antes que yo, como habíamos visto al principio. Y si un hombre va a leer y comprender a San Pablo, tendrá que decir lo mismo y no podrá decir nada más. Las palabras de Pablo son demasiado fuertes. No permiten obras, ninguna en absoluto. Ahora bien, si no son obras, debe ser solo fe. Estos son los detalles de la traducción en cuanto a la sola fides. Ahora hay otro elemento también muy interesante que hemos visto también en este blog y no está de más decirlo acá. Debemos considerar la vida personal de Martín Lutero, en la cual, siendo un monje agustino y viviendo con aquel rigor de la vida monacal, pensaba que las obras no podrían justificarlo nunca ante Dios. Claro, y uno se puede poner a pensar, ¿qué obra humana sería suficiente para colmar a Dios? Piensen ustedes, Lutero estaba en este monasterio agustino. Por cierto que nadie puede evitar el pecado, caía en pecado. ¿Cómo por medio de las obras, siendo uno un pecador, cómo por medio de la obra uno puede suplir, puede satisfacer a Dios? Es difícil, ¿no? O sea, ¿en qué medida tendría que limpiar, no sé, toda la catedral? ¿Tendría que limpiar toda la ciudad? ¿Qué tendría que hacer para hacer justicia con respecto a las obras y a los pecados que he cometido? El mismo Lutero pensaba en esto y decía en esos años, si Dios es justo, estoy acabado. Si Dios es justo, estoy acabado. Porque nunca voy a poder hacer justicia con las obras que tengo que recompensar que tengo que compensar, perdón. En efecto, ninguna obra puede retribuir nada a Dios. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda solamente la fe.
¿Qué pasa con la visión católica sobre la sola fide? Para esos años, en el Concilio de Trento, en el 1545 a 1563, la Iglesia Católica advirtió contra una versión extrema de sola fides en el Canon 14 sobre la justicia propia y la justificación sin arrepentimiento, declarando que si alguien dice que el hombre está verdaderamente absuelto de sus pecados y justificado porque ciertamente se creía absuelto y justificado, o que nadie está verdaderamente justificado sino aquel que se cree justificado y que por esta sola fe se efectúa la absolución y la justificación, sea anatema. En otras palabras, sea maldito o sea condenado. ¿Mm? Estas fueron las visiones entonces, muchachos, de la sola fide, luego de un impulso por los luteranos, los reformistas, vimos a los padres anteriores, ¿no? Y todo eso, la sola fide. Ciertamente es de gran discusión, ¿no? Pero este remesón que causó Lutero con la sola fide, por cierto que tuvo grandes efectos. Y muchos adherentes, por cierto, grandes intelectuales y gente también que, que no estaba en esas esferas intelectuales, quizás como estuvo Lutero o como podemos pensar de los romanistas, ¿no? Y de alguna manera hace sentido, ¿no? Hace sentido todo esto, cuadra con las Sagradas Escrituras. Parece ser que las obras, por cierto que también lo mencionaba Lutero en alguno de sus textos, las obras las puede hacer cualquiera. Las puede hacer el tremendo de los pecadores. ¿Mm? Alguien puede estar simulando tener una buena fe, actuando con obras que parecen verosímiles, ¿no? Y esto es también un problema de fuero interno y de conciencia que Lutero lo advertía de todas formas. ¿Mm? ¿Cómo irá a evolucionar esto? Yo les digo que no tengo idea. Me parece sí, personalmente, que la idea de Lutero es razonable, pero no sé hasta qué punto puede llevarnos esta teoría. Ya sabemos que la fe, los 10 mandamientos, digamos, están por medio de la fe. ¿Mm? No se necesita realizar los mandamientos sin pensar en la fe, porque eso sería actuar por interés propio o por obtener alguna recompensa y no por fe. Y eso también es terrible, ¿no? Bueno, en todo caso, es un tema que sigue siendo muy apasionante. Todavía no terminamos la historia de Lutero, las obras de Lutero, pero nos va entregando cierta información y nos va haciendo pensar, sin duda, de cómo son las aristas de la Reforma. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker y Ricardo, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo, chicos, un gusto que estén acá. Y también saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther. Un abrazo. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.